Y voy con Sofía Ruiz Ambrís. Miren, en tiempos de COVID, ¿no? Hasta parece el título del libro, ¿no? En tiempos de COVID, y vamos a ver qué es lo que ella nos tiene que decir esta mañana. Te saludo, querida Sofía, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Pedro, muy buenos días, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte como todos los lunes. Oye, esto parece, no sé si película de terror o de suspenso, la verdad es que no sé en qué género estaría, pero sí me parece que el coronavirus nos ha puesto en espacios donde no teníamos ni la suerte ni la idea de lo que sería. Y hoy te quiero platicar de un tema bien relevante. Se dice o se decía que México era un país de clase media y ahorita vamos a ver por qué y voy a explicar por qué. La pandemia seguramente no será eterna, señoras y señores, seguramente van a encontrar la vacuna, nos van a vacunar a todos o vamos a aprender a vivir de una mejor manera. Algo va a suceder de manera positiva, no se achicopale, es lunes y no nos podemos achicopalar. Sin embargo, sí vamos a tener grandes secuelas y dentro de estas secuelas existen pues las realidades de que los grupos más vulnerables serán aún más vulnerables. Pero con todo esto tenemos una particularidad. Se dice que los ingresos del segmento de clase media, que en México eran la abundancia dentro de los sectores, ¿por qué se clasifican los sectores poblacionales? Para tenerlos identificados, para poder decir cuánto gana cada grupo poblacional, y esto normalmente lo hace el INEGI. La clase media en México, según datos del INEGI, no datos míos, se dice que es la población que gana de entre 8,000 pesos y 20,000 pesos mensuales y que al menos hace uso de una tarjeta de crédito. Ha sido muy difícil identificar este segmento porque es el segmento de mayor población en México, pero otra característica particular de este segmento es que al menos 2 integrantes de la familia trabajan. Normalmente es papá y mamá, o si estamos hablando todavía de una familia muégano o de una familia nido, en este caso serían probablemente los hermanos si están en edad productiva y los papás podrían ser jubilados, ¿no? Recordemos que la generación anterior todavía se jubiló, las que venimos ahora ya no nos vamos a jubilar o no bajo esas condiciones. Entonces, los ingresos de este segmento poblacional se reducen cada año ante el incremento de la población. Es una realidad que el incremento de la población no necesariamente ha sido una ecuación bien llevada con la cantidad de puestos regulares laborales o con la cantidad de puestos laborales que sí son oficiales y que sí generan las prestaciones y necesidades básicas para garantizar el futuro de cada uno de nosotros. Pero todo esto se volvió aún más complicado, no había estado tan complicado como en 1929 hasta ahora con el coronavirus, porque se dice que en los últimos 14 años este sector, hablando de la clase media, había decrecido un 10%, fíjense, un 10%, que equivale a 2 millones de personas perdieron su nivel adquisitivo o dejaron de ser de clase media. Pero se dice, y les voy a dar una estadística bien fuerte, que en el 2005 era 56.16% de la población la que formaba parte del nivel medio o la que formaba parte de este nicho o de esta clasificación, y por eso se consideraba ante el mundo que México era un país de clase media, mientras que en el 2019 la OCDE estimó que el nivel decayó un 45%. Fíjense, estamos hablando casi la mitad de esta población dejó de ser de clase media y se volvió parte de la base de la pirámide. Esto es bien fuerte. Se estima que la emergencia sanitaria del coronavirus ante las previsiones que ha tomado México va a ser aún más fuerte que la estadística que les acabo de dar. Y esto se estima ya que debido al 2020 se espera que al menos 13.3 millones de personas de clase media caerán en condiciones de pobreza. Esto es bien severo porque entonces toda la estructura bajo la que está fundamentado incluso la recolección del SAT en México tendría severas complicaciones. El INEGI establece, o bueno, según Gonzalo Hernández de la Red de Pobreza Mundial en Oxford, opina que la crisis afecta a todos, aunque en mayor importancia será a las pequeñas y medianas empresas. Por esto y muchísimo más no se puede perder Convergencia, pero antes de despedirme, quiero platicarles qué es un nuevo concepto, la subocupación. Antes se usaba subocupación para decir cuando no teníamos el empleo ideal o cuando no teníamos el sueldo ideal y nos subocupábamos mientras llegaba algo. Hoy la economía internacional ha utilizado este concepto para hablar de la población que está teniendo, además de un empleo o de un emprendimiento, un segundo ingreso. Y esto en México está siendo una constante. Se han incrementado las pirámides de valor, se han incrementado las ventas por catálogo y también se ha hecho venta de los recursos familiares históricos o también de los atributos culinarios de la familia. Estamos teniendo
4 factores o 4 variables de análisis para incrementar la economía a través de esas 4 diversificaciones. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo ves? Pues yo veo que hay muchas cosas que tenemos que en este momento modificar de nuestra forma de hacer las cosas, y me llama la atención, hablando de esta intransigencia que se está viviendo ahora, lo que ha sucedido en este fin de semana cuando congresistas de los Estados Unidos están proponiendo en una carta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que hay problemas con México o con la Cuarta Transformación por la actitud que ha tomado López Obrador hacia las inversiones que se han hecho de empresas norteamericanas bajo los acuerdos y los convenios de tratados comerciales entre los países que atentan en contra de estas inversiones. El presidente reta a esos congresistas, el presidente mexicano, y dice que es un tema de soberanías, justamente siendo inflexible ante lo que en algún otro tiempo hubiera sido aplaudido, hoy tiene que ser visto de otra manera, porque los ojos del mundo en el siglo XXI no pueden ser iguales, que es lo que tú constantemente defiendes. Gracias, como siempre, Sofía. Ay, perdóname, te iba a decir algo bien grave. Dicen que nos vamos a tardar en recuperar en temas de educación, alimentación y sobre todo seguridad y garantía escolar, que me parece terrible, a prácticamente el 40% de la clase media, porque son los que hoy son niños y adolescentes. Consideremos que México no es un país educado, y si esto tiene un porcentaje tan alto en temas de desnutrición, imaginemos cuál será el porcentaje de la gente que no terminará la secundaria y mucho menos entrará a preparatoria. Nos tardaremos más de 20 años en recuperar esta brecha porque no está existiendo ninguna capacidad de solución. Eso, solución. Ante los problemas hay que solucionar, y entre más rápido proponga soluciones y las eches a andar, más pronto tendrá solución, si no, pues al revés. Sofía, gracias.